todos los que han ido ingresando en estos últimos segundos, bienvenidos. Y hacerles saber, como les dijimos hace 3 minutos, que estamos más contentos todavía que hace 3 minutos atrás, por verles a todos, por poder estar juntos en esta sala de Zoom, compartiendo un tiempo para reflexionar acerca de esta dinámica que les propusimos en esta en este primer envío de PEC políticos. Soy cristiano y soy político. Y gracias a Dios ya tenemos mujeres y hombres que han iniciado este camino, que han hecho experiencia, que se han formado, todos los cuales seguramente hemos hecho dura experiencia, duros aprendizajes, pero también con mucha alegría, porque esto nunca lo negamos y lo ponemos delante de todo. Hemos sido llamados por Dios para ser misioneros en el campo de la política. Y creemos que una grande transformación y un gran cambio cultural puede venir si nos ponemos de acuerdo y si ponemos a Dios en la conversación. Pero esto es solo el principio, ahora comienza una gran conversación. ¿Qué debemos hacer bien? ¿Cómo lo debemos hacer? ¿De qué manera? Y esta primera aproximación queremos tener en esta noche. Así que de nuevo, muchísimas gracias a todos. Y saben que PEC en su origen es la denominación de profesionales y empresarios cristianos, un sentir, un movimiento, una cercanía que se generó en torno a algunos hombres con una inquietud de Dios también para motivar, para inspirar y para capacitar. Y muchos de ellos están en esta noche acompañándonos porque somos un cuerpo, pero no una corporación, un cuerpo. Y como cuerpo queremos pedirles a algunos de ellos que nos saluden, que nos den la bienvenida, comenzando con Felipe de Stefani. Felipe es CEO y director general en Turner, ustedes saben, y es pastor también de la Grey Cristiana. Así que Feli, muy buenas noches, te escuchamos. Ahí está, estaba tratando de desmutearme. Gracias Gastón. Bueno, un placer saludarlos a todos y creo que hoy es un día bueno porque es un día de reflexión y de debate. Y yo pienso, no, estaba pensando recién en el debate que incluso existe hasta dentro de los cristianos, ¿no? Sobre si hay que estar en la política o no, cómo una cantidad de gente piensa que los que somos creyentes y los que tenemos valores deberíamos aislarnos del mundo en lugar de tratar de influenciarlo, ¿no? Y pienso que interesante que todas esas cosas en este tiempo están cayendo y que estamos viendo que realmente hay una oportunidad de hacer las cosas bien y que cuando uno hace las cosas bien, finalmente gana y que, poniéndolo en términos muy de superhéroes, cuando uno hace las cosas bien, finalmente termina ganando y un poco de bien hace mucho más que un montón de mal. Y por eso yo soy un convencido y realmente celebro y te agradezco a vos, Gastón, y a David, y a todos los que están, a Marcos, a todos los que están participando. Les agradezco mucho porque realmente creo que no les quiero agradecer por hacer lo que están haciendo, porque lo están haciendo por su convicción personal. Los quiero agradecer por estar acá, porque a mí me interesa esta conversación. Es una de las cosas que más me interesa. Así que les doy la bienvenida a todos y muchas gracias por participar. Qué gusto escucharte, Felipe. Muchísimas gracias. Y mientras le damos el pase a otro miembro de PEC Fundadores, también empresario, CEO de Todo Música y Pastor, les animamos a que por el chat, si bien la gran mayoría de ustedes han hecho la preinscripción en la página de PEC, pero pongan soy fulano, fulana de tal, hago tal cosa, tengo carga en la política, ya soy funcionario, soy legislador, soy asesor, porque la riqueza que se genera en el chat es absoluta. Así que ánimo, ahí compártanos y ese comienza a ser la primera acción participativa de esta noche. Pero sin más, ahí están escribiendo. Es muy valioso, muy rico lo que nos puedan aportar y todos vemos y decimos, uy, mirá, aquí hay alguien de Lomas de Zamora que está trabajando y se arman las redes y las conexiones en todo el país conforme a lo que Dios quiere, ¿no?
Querido contador y pastor Rafael Pedace, qué alegría que nos acompañes en esta noche, te queremos escuchar. Hola Gastón, estoy admirando una serie de pantallas que han sido de mucha inspiración en los últimos tiempos. Gracias Nadia, gracias David, gracias Marcos, son admirables. Ariel Kim, qué hermosa gente que hay congregada hoy en esta pantalla. Y hemos tenido por mucho tiempo una mirada muy preocupante con respecto a lo que la política puede dañar al que se quiera involucrar, y hemos intentado protegernos y proteger a nuestra gente de que se involucre, pero realmente como nunca antes creo que hace falta personas como ustedes que se involucren en esta arena tan especial y la transformen, que se involucren y la cambien. Y la Biblia no tiene una mirada distante o esquiva hacia esta gestión. Y ya en tiempos aún del Imperio Egipcio, ante un descubrimiento que hace Faraón de que hay un joven que interpreta sueños, después de que José le transmite a Faraón la revelación de lo que Dios le estaba queriendo decir con esos sueños, Faraón dice: ¿dónde encontraremos a otra persona como esta en la cual habita el Espíritu de Dios? Y realmente, como han pedido no entrar a politizar ni a hacer de este espacio, de este foro, un momento de quejas o de lamentos, pero qué tremendo es que reine la sin razón, que las cosas que se resuelven, se disponen, se legislan, las reglamentaciones, tengan un curso que ni a mi papá, que era inmigrante italiano y tenía 3er grado de la primaria y que nunca aprendió a hablar bien castellano, se le ocurriría, con su escaso sentido de intelecto, obviamente ya no está más conmigo, está con el Señor, se le ocurriría decir que esto es lógico, es sensato, es correcto. Así que, ¿cuánta necesidad hace que ustedes se involucren y transformen a nuestra nación? Así que pedimos que el Espíritu de Dios que mora en ustedes les dé habilidad, sabiduría, y desde nuestro espacio modesto, limitado, los vamos a apoyar con todo. Así que gracias, y me honra ver esta pantalla de generales y generalas de Dios que van a ser, como dijo Faraón, en estos mora el Espíritu de Dios y van a transformar a Argentina. Un gusto, gracias y que Dios les bendiga. Tremendo, Rafael, tremendo, muchísimas gracias, que así sea, que así sea. Y hay más miembros de EP que nos acompañan. Gracias Marcelo, gracias Rodolfo, gracias Luis. Del equipo, por supuesto, está Andrés Vázquez, que es el coordinador ejecutivo que hace posible que estas cosas tecnológicas fluyan con lo que para mí sería y para muchos de nosotros imposible. Ellos lo hacen fácil. Así que muchas gracias a todos, gracias PEC, gracias a este espacio para acercarnos, para encontrarnos y a lo nuestro directamente, ¿no es cierto? Porque creo que va a haber mucho interesante de las experiencias y pensamientos que se van a arrojar en esta sala, en esta noche, que está siendo grabado, así que con toda libertad va a estar disponible posteriormente, tanto la grabación como los chats que estamos enriqueciendo. Así que para iniciar estas reflexiones, estas experiencias, este conversatorio, en definitiva, le queremos pedir al contador y al diputado nacional por Neuquén y queridísimo amigo David Sleret. Él tiene muchas otras funciones, además de pastor cristiano también, pero te queremos pedir, David, que seas quien abre este conversatorio a partir de ahora. Muchísimas gracias. Gracias, Gastón, y lindo verlos a todos. A muchos conozco, a muchos otros no, pero si estamos acá hoy en este Zoom es porque al menos nos une una motivación, una carga, la iniciativa de poder ser parte, estar en algún lugar que contribuya a mejorar la vida de los argentinos, en mi caso de los neuquinos, no sé de dónde son la mayoría, pero lindo compartir este momento. Vamos a tratar de ser lo más escueto posible. Si hay algo que he estado aprendiendo desde que soy diputado, es tratar de en 4 o 5 minutos expresar algo importante. Como decía Gastón, vivo en Neuquén, soy esposo de Alejandra, tengo 3 hijos de 20,
18 y 17 años. El Señor me permitió servirlo desde muy joven, he sido llamado al ministerio pastoral, soy contador público también, ejercí la profesión durante casi 20 años de manera independiente, trabajé muchos años también en un ministerio que tenemos en nuestra congregación, una mutual que desarrolla actividades educativas, de salud y algunos otros proyectos de un gran impacto en la comunidad. Yo no vengo ni he tenido años de militancia política, ni de afiliación política. Un día Dios golpeó a la puerta, abrió una puerta para que sea candidato a concejal en mi ciudad, en la ciudad de Neuquén, en el año 2013. Recuerdo después de haber tenido una charla donde definimos esta cuestión, yo le había anticipado a mi esposa que iba a volver un poco más tarde, precisamente por esa reunión, y cuando vuelvo a casa, antes de que yo empiece a contarle a mi esposa lo que habíamos hablado con el intendente de la ciudad y respecto a la posibilidad, mi esposa, sin que yo le contara, le dijera nada, me dijo, no me digas nada, yo ya sé, porque Dios me lo había dicho. Y a partir de ese momento empezamos una gran aventura. Fui electo concejal un par de días antes de asumir, en diciembre del 2013, me pidieron ser presidente del Consejo Deliberante, así que asumí como concejal y a los 10 minutos como presidente del Consejo Deliberante, y a las 2 semanas el intendente se fue de vacaciones un mes, así que me quedé de intendente, de ser un ciudadano común, sin experiencia. Bueno, el Señor tenía algo cómico, tragicómico, muy fuerte a la vez. Fueron 4 años de mucho aprendizaje. Yo creo que ese fue un proceso de mucho aprendizaje. Y para ustedes que están intentando iniciar un camino o están en el proceso, yo quiero contarles 2 o 3 cuestiones que en esos primeros 4 años aprendí. Lo primero es, no importa el lugar que ocupes, la imperiosa necesidad de tener contacto con la gente y de ser sensible a la gente es fundamental. Si no, todo lo que hagas va a ir por un carril paralelo a lo que la gente está esperando, necesitando y fundamentalmente que hace a la esencia del ejercicio de la función pública, que es lograr el mayor bienestar posible, generar condiciones de progreso, de desarrollo, de crecimiento personal, individual y también colectivo. Aprendí también la necesidad de tener, yo le llamo un ancla, que permanentemente te baje de esas cuestiones que muchas veces la función pública a muchos les vuela la cabeza, ¿no? Y yo lo encontré primero, por supuesto, con mi esposa, también con mi pastor, con mi papá y con uno de mis mejores amigos, con quienes yo hablo, a quienes yo me obligo a rendir cuentas, en todo sentido. Y eso a mí me ayudó muchísimo para seguir siendo David, más allá de concejal, más allá de presidente del Consejo Deliberante, más allá de ser ahora diputado nacional, haber sido candidato a vicegobernador y haber tenido muchas otras responsabilidades, yo sigo siendo David, el esposo, el papá de familia, el pastor, el amigo, la oveja, que hace que no perdamos la esencia de lo que somos. Dios usa personas, no personajes, y muchas veces los políticos se comen el personaje, ¿verdad? Y nosotros no tenemos que dejar nunca de ser quienes somos, porque por eso nos eligió Dios, o Dios permitió que asumiéramos ciertas responsabilidades. Terminé esa etapa de concejal y antes de terminar yo estaba en un proceso de búsqueda y supe absolutamente y claramente que iba a ser diputado nacional, cuando las encuestas decían lo contrario, cuando humanamente, políticamente,
Y bueno, tuvimos ahí un proceso de tensiones, pero yo me mantuve firme en lo que creía que, que iba a suceder porque Dios lo iba a permitir. Así que arrancando desde muy abajo, trabajé muchísimo, recorrí la provincia 4 o 5 veces, hasta los pueblos más escondidos, de la cordillera hasta el río, del norte al sur, 7 meses y medio. No solamente fui electo diputado, teníamos que elegir 3 diputados, sino que esa elección la ganamos. Y fue muy importante porque tuvo un gran impacto, que creo que abrió puertas inclusive inesperadas. Y así llegué al Congreso y me tocó, al poquito tiempo de entrar, el debate del aborto, que creo que conmocionó mi corazón, mi espíritu. Pero bueno, ahí estamos, tengo mandato hasta diciembre del 2021. Trato de utilizar las herramientas que Dios me ha dado en un ámbito que es muy difícil, que es el caldo de cultivo muchas veces de las miserias más grandes de las personas, pero creo que a su vez, al mismo tiempo, es una tierra fértil para sembrar, para construir, para marcar una diferencia, y creo que cada uno de los que están en este Zoom seguramente tienen algo para contribuir en ese sentido. En el medio de todo este proceso, el año 2018, durante casi 8 o 9 meses, trabajé en la elaboración de un plan de gobierno para la provincia de Neuquén. La provincia de Neuquén no es una provincia muy grande, ni tiene mucha población, pero tiene un enorme potencial económico, energético fundamentalmente, que es vista en el mundo. Ustedes han escuchado de Vaca Muerta. Y eso me ha permitido vincularme con ámbitos realmente inesperados para mí, tanto en el país como fuera del país. He aprendido a estar sentado con una persona muy sencilla, tomando un mate, y a la vez con los directivos de empresas multinacionales, transnacionales, pero lo importante, vuelvo a repetir, es no perder la esencia de lo que somos, ni dejar de tener conciencia de lo que Dios quiere que hagamos en el lugar que circunstancialmente nos ha puesto. Termino con 2 cosas. En el día de ayer se conmemoraron 120 años del nacimiento del expresidente Arturo Illia. Y ayer tuvimos sesión y hubieron 3 o 4 alocuciones haciendo homenaje a que la historia refiere como uno de los presidentes más honorables y de mayor honestidad. Y cuando a él le preguntaron qué cualidades había que tener para ser presidente, él señaló 2 con las cuales él creía que era... No me habrán sacado foto, ¿no? Él decía, hace falta solamente ser honesto y respetar la Constitución. Y yo creo que es una gran verdad. Son 2 cualidades que no un presidente, sino cualquiera que pretenda ejercer la función pública debe tener sin ninguna duda. Pero yo le agregaría una mayor, una que debe estar primero que eso. Primero que ser honesto, primero que ser respetuoso de la Constitución, es entender que tenemos un manual superior que es la palabra de Dios, la Biblia. Aplicar el consejo bíblico, la sabiduría bíblica, la enseñanza bíblica, como la aplicamos para la vida, para los negocios, para la familia, para la vida personal, cuanto más cuando Dios nos pone en un lugar de eminencia, de autoridad, donde nuestras decisiones afectan para bien o para mal la vida cotidiana de millones de personas. Así que nunca se olviden de esto. Cuando tengan la oportunidad, o si ya lo están haciendo, sean honestos, respeten la Constitución, las leyes, pero más que todo eso,
tomen el consejo bíblico, la enseñanza bíblica, porque de esa manera no tienen cómo fracasar. Y lo segundo, me alegro de estar en este ámbito. Yo de verdad les digo, con total honestidad, no sé hasta dónde voy a llegar desde el punto de vista político, no lo sé. Quizás termine el año que viene como diputado nacional, o quizás Dios me ponga en otra función, no lo sé. Pero sí una certeza tengo, y creo que este tiempo es fundamental para hacer esto que estamos haciendo. Si algo tengo claro es que lo que Dios nos ha permitido vivir a nosotros le tiene que ayudar, le tiene que inspirar y le tiene que animar a todos y cada uno que tienen esta vocación, para que no tengamos ejemplos o situaciones puntuales o experiencias puntuales, sino que se repita a lo ancho y a lo largo del país, para que nuestro país de una vez por todas sea transformado por el ejercicio de la función pública, por hombres y mujeres probos, formados, y que sean sobre todas las cosas temerosos de Dios, respetuosos de la ley y íntegros en todo lo que hacen. Gracias, Gastón, gracias a todos, y bueno, nos quedamos escuchando. Gracias a vos, querido David. Nos inspira y nos honra mucho escucharte. Gracias por poder dedicar este tiempo. Y para todos los que estamos, sepamos que luego de las alocuciones breves de cada uno de los que estamos presentes hoy, va a haber un tiempito para inquietudes, para preguntas y respuestas, más o menos ahí en el orden de las 12 de la noche, 1 de la madrugada. Como somos todos políticos, nadie cree que vamos a ser breves, pero con nosotros no será así, pero más o menos promediando las 20:35, las 20:40, vamos a entrar en un tiempo de algunas inquietudes y preguntas. Así que sin más, les quiero presentar a Pablo Repeto. Él es pastor, él es concejal por la ciudad de Almirante Brown y un caro amigo también. Hola Pablo, gracias también por estar. Hola Gastón, hola a todos, buenas noches, gracias por darme la oportunidad de participar. La verdad que es una honra estar al lado de cada uno de los que hoy exponen, ¿sí? Y es un privilegio poder compartir este tiempo en el cual Dios me ha llamado para poder participar en política. Quiero presentarme un poco. Bueno, mi nombre es Pablo Repeto, hace 19 años que estoy casado con la mujer más hermosa de todas, que es la rubia, la alemana, que me bancan todas, ¿sí? Ahí nadie dice que sí. La verdad que gracias a ella puedo llegar a estar donde estoy hoy, porque me viene acompañando y venimos trabajando ministerialmente en el trabajo que veníamos haciendo anteriormente en la iglesia como pastores de jóvenes y como pastor dentro de Cristo para Todos en Adrogué. Y bueno, y ahora es un tiempo nuevo en el cual la decisión fue mutua, no fue consensuado, fue decir, bueno, Dios había puesto esto en mi corazón. No, si ustedes me preguntaban hace 2 años atrás dónde iba a estar, la verdad que no me veía en política, pero lejos estaba de eso. Hago un paréntesis, soy papá de Santino, de 6 años, y de Renata, de 11 años, porque si no, cuando vuelva a casa y no los haya nombrado, voy a tener que llevar algún regalito. No, pero si me preguntaban hace 2 años atrás, Pablo, ¿vos te ves en política, te ves participando? La verdad que no estaba dentro de mis proyectos, ¿sí? Estábamos pastoreando en la iglesia, yo tenía mi trabajo, una pequeña empresa, mi esposa en sus negocios, y la verdad que bueno, no estaba dentro de ese proyecto. Veníamos del 2018, de haber trabajado arduamente con el tema de las 2 vidas, de haber dado la pelea en el Congreso y de haber estado en la calle militando. Quizás uno venía haciendo política dentro de la iglesia, ¿no? Digamos, porque más allá de eso no deja de ser un trabajo político, de ayudar, de estar, de participar, de involucrarse en lo social, en cada área donde uno se encuentra. Y bueno, fines del 2018 tuvimos ahí un acercamiento con gente del municipio nuestro, aquí en Almirante Brown. El intendente mismo se acercó y me dijo, mira, queremos que participen. Yo venía de estar trabajando dentro de la iglesia también, era en la parte social, dentro de la fundación de la iglesia, trabajando
siempre relacionado con las distintas instituciones. Cada vez que el municipio nos invitaba, participábamos. Habíamos justo ese año estando dando charlas en el municipio sobre algunos temas específicos. Y nuestra iglesia siempre muy involucrada en la ciudad, trabajando en la ciudad, participando en la ciudad, haciendo un trabajo muy fuerte en ese sentido. Y cuando, bueno, nos vinieron a invitar, la propuesta, la verdad que nos reunimos con nuestro pastor, con Bernardo, y en ese tiempo dijimos, bueno, ¿quién va? ¿Sí? ¿Quién va a participar? ¿Quién va a estar? ¿Quién se va a involucrar? Y la verdad que charlamos, me acuerdo esas tardes de ya noviembre, diciembre, bueno, ¿qué pensamos hacer? ¿A quién vamos a mandar? Y una tarde de reunión, digo, mira, voy yo. Digo, la verdad que Dios había empezado a sembrar eso en mi corazón, esa semilla se ve que estaba y había empezado a germinar, pero en oración junto con mi esposa, y mira, sabía que era una decisión bastante difícil de tomar, porque había cuestiones personales también que uno debía dejar y enfocarse en este tiempo. Sobre todo, también una decisión frente a la iglesia, frente a la congregación. Nosotros estamos, hoy yo soy concejal del Frente de Todos, y no era, digamos, y fue una decisión realmente fuerte, pero convincente de mi parte, sabiendo de que estaba haciendo la voluntad de Dios, porque yo creo que el partido político es un medio, ¿sí? Y más allá de uno no puede dejar de lado sus creencias y sus valores y sus bases, ¿sí? Donde está. Y yo, por sobre todas las cosas, soy un hijo de Dios, amo a Jesús con todo mi corazón, soy pastor, y eso no lo dejo de lado. A donde voy, va conmigo, digamos, y donde voy siempre participamos, y he tenido reuniones en su momento con el presidente del Consejo Deliberante, terminamos de hablar de política, digo, bueno, ahora, ¿sabes qué? Yo siempre el traje de pastor lo tengo abajo, así que digo, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué puedo orar por vos? Hoy crucé con la secretaria de Desarrollo Social un par de WhatsApp por temas de desarrollo social, sabiendo que ella está pasando una situación de salud. Mira, quiero estar orando por vos, me gustaría poder orar por vos, y sin dejar esa parte, digamos. Sí, enfocarnos a lo que Dios nos llamó en este tiempo, que es poder trabajar en la política y usar. Yo creo que la política es una herramienta para poder transformar la realidad de la gente. Digamos, como así Jesucristo transforma y cambia la vida de la gente, nosotros debemos utilizar la política como una herramienta. Y de esta manera fue que me puse esa mochila y empezamos a caminar. El año pasado fue un trabajo bastante arduo en el que hicimos, nos dieron la posibilidad de iniciar esta tarea como coordinador de culto en el lugar donde estábamos. No había coordinación de culto y coordinábamos la mesa de diálogo municipal en el municipio, y creamos el equipo de voluntariado municipal, que hoy está teniendo un éxito rotundo en la ciudad donde estamos, con más de 500 voluntarios participando y haciendo una tarea realmente en esta época de pandemia muy, muy buena. Pero tomé un consejo de un amigo, de un consejero, que realmente muchos de ustedes lo conocen, que lo voy a nombrar, creo que está por ahí, es una persona de perfil bajo, Gastón lo conoce, que es el negro Javier Ruiz, y él me dijo, vos jugá como si fueses en primera línea, me dice, vos da todo, jugá de primera, me dijo, y dale para adelante. Y no sabían, cuando cerraron listas, no era lo que habíamos acordado en su momento. Estoy aprendiendo en política muchas cosas, que hasta que no está todo escrito y firmado en política, no es. Entonces, bueno, uno aprende estas cosas. Y bueno, fuimos con el puesto 11, me dieron de concejal. La verdad que no conformaba, pero dijimos, bueno, vamos a trabajar como si fuésemos primero en la lista. Y tanto siendo coordinador de culto, siendo en ese cargo, trabajamos, y bueno, la verdad que fue un año exitoso, con mucho trabajo, visitando y recorriendo cada lugar. Conocí lugares. Nuestra ciudad es una ciudad de 700.000 habitantes, es una de las ciudades más importantes del conurbano bonaerense, y había que recorrer y había que visitar, y uno a veces vivía en el mundo de la ciudad cabecera, que es Adrogué, y bueno, son 12 ciudades que incluyen Adrogué, y bueno, estamos
y trabajamos y caminamos y recorrimos cada rincón del partido. Creo que le hice más kilómetros a mi vehículo en esos 6, 7 meses que los 4 o 5 años que lo tengo, pero la verdad que fue muy bueno. Primero fue muy bueno porque uno de los trabajos que hicimos fue hacer un trabajo de puente entre la iglesia y el gobierno municipal en este momento. Edil, repito, perdón, 30 segundos, ¿eh? Bueno, dale. Y fue poder trabajar esto, fue poder trabajar y acercar a la iglesia y poder recorrer y poder ver las necesidades que quizás a veces no vemos. Y poder ayudar al vecino a tener una mejor condición de vida en todo sentido. Poder bajar programas, dar charlas, incentivar y trabajar con el pastor, que a veces nunca llegaba nadie, y dar una mano, pero nosotros entendemos que yo no estoy como concejal solamente para las iglesias, sino que estoy para el vecino, para todo el vecino de Almirante Brown, y eso, bueno, hoy estamos desarrollando y trabajando, y poder ser luz en la oscuridad, digamos, poder ser luz me ha tocado, digamos, mi partido tiene la bandera verde levantada bien en alto y sabemos mucho de lo que está, pero me ha tocado tener la posibilidad de poder hablar el tema de las 2 vidas, el tema de defender la vida, con compañeras de mi mismo bloque, que son feministas, que tienen pañuelo verde, pero que pudimos llegar a entendernos y a poder compartir cosas, y bueno, en estos puntos en común estamos de acuerdo, podemos trabajar. Bueno, en esto sabemos que no nos vamos a poner de acuerdo, y que vos no me vas a cambiar a mí, y yo sé que capaz que te voy a cambiar a vos, pero el punto está de poder amar y de poder bendecir y de poder ser luz en el lugar donde estamos. Muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias, muy valioso. Estás en un espacio siendo luz y sal, firme en los valores y siendo utilizado por Dios. Gracias, Pablo. De inmediato queremos seguir paseando por el país. Arrancamos por Neuquén, nos fuimos al conurbano bonaerense sur y ahora volvemos a Neuquén. Nos honra mucho que nos acompañe la doctora, la abogada y concejal por Neuquén, Nadia Márquez, y queridísima amiga. Hola, Nadia, qué lindo que estés, gracias. Hola, Gastón, hola a todos, me puse el cronómetro, no se preocupen. Cuando le escuchaba a David presentarse, digo, me puedo presentar lo mismo, igual que David, cambiando la esposa y los hijos, ¿no? Tengo un esposo, Matías, 3 hijos de 8, 5 y 2 años, pero bueno, asistimos con David a la misma iglesia, vivimos en la misma ciudad. Creo que fuimos llamados de la misma manera, como decía David, veníamos caminando por un lado, y de pronto empezó a arder la zarza y nos dimos cuenta que el Señor nos llamaba. Me acuerdo mucho cuento una intimidad, David igual ya estás acostumbrado, pero cuando David, yo estaba leyendo algunas cosas para pasarle información cuando él asumía como concejal, y le mandé un mail que todavía lo guardo, y mientras leía el reglamento interno le digo, David, ¿sabes qué? Creo que no va a faltar mucho para que te propongan ser presidente del Consejo Deliberante. Esas cosas que uno siente del Señor, ¿no? Y David me contestó que no, que no. Así que lo tengo ahí guardado, y esas cosas son lindas porque es donde nos damos cuenta que es la mano del Señor, ¿no? La participación de cada uno de nosotros. Lo mismo, no tenía planeado participar, digamos, de manera activa, políticamente o partidaria. Quizá me pasó al contrario de lo que contaba Pablo, repito, siempre que me ofrecieron un espacio, en realidad asumí en la primera elección que participé definitiva, digamos, ingresé, y me pasó al revés, estaba segunda, era la primera mujer, acá tenemos las listas hombre y mujer, o mujer y hombre, y bueno, en ese momento el primer candidato por problemas de salud, unos 20 días antes, se da de baja y sin estar afiliada al partido político en el cual participo y milito, que es la Democracia Cristiana, decidieron todos, el conductor político, el presidente del partido, el que dejaba el primer puesto, el que seguía en el tercer puesto y demás, apoyar que yo quede como extrapartidaria en el primer lugar. Así que esas son las cosas, ¿no? Raras y lindas también, y palabras de mi colega que era primero en la lista. Me dijo, mira, Nadia, esto me lo dijo antes de las elecciones y después, me dijo, yo creo que las cosas pasan por algo,
sin duda alguna, este lugar era para vos. Nosotros pensábamos meter 2 concejales, es decir, entraba él y entraba yo, era lo que trabajábamos. Finalmente metimos un solo concejal y quedé yo en el primer lugar, y él me volvió a decir, ahí me doy cuenta que este lugar estaba para vos, ¿no? Alguien cristiano en el sentido genérico, quizá no practicante como cada uno como cada uno de nosotros. Así que así participé en política, dándome cuenta de que nosotros podíamos organizar marchas y demás, que era lo que hacíamos, pero después se vota dentro de los recintos y nosotros estábamos afuera. Y queremos gente que nos represente, pero cuando tenemos la oportunidad decimos que no, porque no queremos cargar con el peso de todas las críticas que nos hacen los de afuera y las que nos hacen los de adentro también. Entonces me di cuenta de que ese pasaje de que los planes del Señor y los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos, y sus planes más altos que nuestros planes, era así. Yo, en una versión popular a lo Nadia, digo que el Señor se ríe de nuestros planes en el buen sentido, no de burla, sino que como cuando un hijo te cuenta, ¿no? Voy a hacer esto, voy a hacer, y uno lo mira y le dice, sí, sí, después te vas con tu esposo y decís, ay, me dijo tal cosa, qué lindo. Yo creo que el Señor a veces nos mira así, porque Él sabe, ¿no?, los planes que tenía con nosotros. Para honrar el tiempo, yo creo que voy a decir algunas cosas de las que yo entiendo en este tiempo y animo. Una es, obviamente, la participación de las mujeres en política. Me toca decirlo y creo que es sumamente importante, pero también recalcar que estamos pidiendo una participación en política no por el aparato reproductor femenino que tenemos, ni por nuestras condiciones físicas, no por nuestra genética, sino que estimulamos la participación de la mujer por la capacidad que la mujer tiene. Entonces, animar en especial, ¿no?, a todas las mujeres a participar, porque se está necesitando una voz. Quizá es cierto que hubieron tiempos donde la mujer era dejada un poco más de lado, pero hoy es el tiempo de hablar de la mujer. Hoy hay muchos temas donde parece que solamente los puede hablar las mujeres, con lo cual no estoy de acuerdo, pero obviamente es el momento de participar, así que animarlas a participar. Se puede participar con hijos, se puede participar en política incluso con niños pequeños. Es mi caso, la más chiquita tiene 2 años, la más grande tiene 8, así que no es que son tan grandes. Se puede hacer, muchas veces depende de nosotros, así que animar a participar, porque necesitamos mostrar mujeres no feministas en el concepto del feminismo actual, quizás sí en el de las primeras instancias, pero no en el feminismo actual, donde la relación con el hombre es bastardeada y es menoscabada, sino que tenemos que animar a una participación realmente equitativa y no como actualmente se pretende, con privilegios. Y en segundo lugar, decir que la Iglesia obviamente nos supercapacita, así que con más razón en la oratoria, en el manejo de grupo, en el trabajar con gente, en el haber sido frustrados un montón de veces en cosas que no salieron y finalmente salieron. Así que obviamente al ser políticos y ser cristianos tenemos ese plus. Creo que el título de hoy es justo, ¿no? Soy cristiano y soy político. Tenemos que encontrar cómo ejercer este rol político sin dejar nuestros valores cristianos, pero también, como decía Pablo, ¿no?, ser cristianos y políticos no implica que toda nuestra tarea va a la iglesia. Nuestra tarea no es solamente la defensa de la vida desde el momento de la concepción, sino toda la dignidad humana. Eso es desde la concepción hasta la muerte natural: vida, familia, vivienda, trabajo, dignidad, estudios, la educación, todo sumamente importante. Dios les bendiga, y no llegué a los 7 minutos. Adiós. Espectacular, Nadia. Muchísimas gracias. Y como es un tiempo tan especial para las mujeres, nos lideran incluso en el uso del cronómetro. Gracias, Nadia. Muy inspirador esta instancia. Claramente Dios está llamando a mujeres y hombres por igual a este campo misionero. Yo quiero compartirles una reflexión. Soy el hijo de un pastor, estudié ciencia política, desde adolescente sentí claramente el llamado de Dios. Hace más de 20 años, cuando me propuse estudiar ciencia política, era muy confrontativo. La iglesia todavía no estaba preparada para semejante cosa, como que nos preparemos para el campo de la política. Hubo unos grandes pioneros, y es una de las cosas que quería decir y que hoy nos acompañan y que vamos a escuchar, como el doctor Pablo Church,
que abrieron brecha, que lo hicieron, que alcanzaron lugares de prominencia, como don Arturo Houghton y otros creyentes que nos han inspirado, que nos han iluminado, que han dejado huella, que hoy nosotros pisamos tras de ellos y que ha sido relevante y trascendente, porque suele ser Dios que obra así, ¿no? Y este camino en el cual queremos andar para provocar una profunda transformación de principios y valores en el sistema político, ya tiene unas huellas que estamos siguiendo, y nuestra tarea es abrir mucha más huella, mucho más camino para los que vienen detrás de nosotros, ¿no? El otro aspecto que quería compartir es que será muy difícil que Dios pueda utilizarnos si no respondemos claramente a una instancia de Dios, a un llamado. Presidentes habrá muchos, ministros también, diputados y senadores, concejales, intendentes, desde la creación del sistema político occidental de gobierno estatal y hasta el futuro que nos toque, habrá miles, pero aquellas mujeres y hombres que puedan provocar un cambio de clima espiritual, que puedan ser eso que Dios quiere que seamos, luz y sal, ¿no? Que es tan sencillo, la luz enciende y disipa las tinieblas, es muy sencillo. Y esto es lo que tenemos que ser, ¿no? Y la sal disipa la corrupción, para eso lo menciona la palabra de Dios. Ahora, nuestro llamado no es hacerlo desde una instancia religiosa, desde una instancia confesional, sino ser vividores de la palabra de Dios. Y entonces allí ya nos encaminamos a pensar qué debemos hacer bien para que Dios pueda ser visto y transmitido a través nuestro, ¿no? Y creo que ahí tenemos tres instancias muy importantes. Lo primero es el llamado, nos diferencia el llamado, entonces si nos diferencia el llamado hay un camino prescripto que debemos andar. En segundo lugar, un carácter, ¿no? Nosotros deberemos ser los perdonadores seriales. Si nadie se perdona, si nadie se reconcilia en la República, nosotros debemos ser los que enseñemos perdón y reconciliación. Si nadie es humilde, si nadie se humilla, nosotros bien podremos ser aquellos que lo hagamos. Si nadie se prepara con total seriedad, con total compromiso, si nadie hoy viene a la política para dar, para rendirse, para no sacar nada del Estado, sino para aportar, nosotros tenemos la gran brecha diferencial de ser de otra manera, de tener otro carácter, un espíritu superior de poder, de amor y dominio propio. Y quisiera tomar un minuto más, ya más adentrándome en lo que sería una teoría de gobierno en cuanto a la coyuntura inmediata. Yo creo que Argentina hace muchas décadas que en el mejor de los casos tiene gerentes en el Estado. Mujeres y hombres que gerencian el Estado, que llegan, se matan en la contienda política electoral, hacen un esfuerzo tremendo, muchas veces ahí, en ese camino, abandonan principios y valores y cuando llegan al ámbito de decisión, gerencian, sostienen el status quo, tratan de que el tiempo pase lo mayor posible y en ese camino, lamentablemente, la enorme mayoría de la clase dirigente se corrompe. Nosotros tal vez seamos llamados no a ser gerentes, sino a ser líderes, ¿no? Agentes de cambio. Llegar a los espacios de gobierno, de decisión judicial, legislativa y ejecutiva para provocar cambios, cambiar el escenario, no conformarnos a lo que existe, sino ser esas soluciones caminando en busca de problemas para resolver, la innovación, la mejora permanente, la gestión permanente del cambio, porque tal vez de esa manera podamos ganar la legitimidad y algún día Argentina diga, a estos hay que seguir. No sé si son evangélicos, si son cristianos católicos, no sé a qué fe responden, pero sus resultados nos motivan y nos inspiran a seguirles. Si nos pueden ver esposos fieles, padres fieles, esposas fieles, madres fieles, funcionarios honestos, transparentes, tal vez podamos inocularle, colonizar al sistema con los principios de la palabra de Dios. Y creemos que Dios quiere. Si nosotros queremos, tal vez veamos días de avivamiento y transformación en el futuro no tan lejano. Así que de mi parte, muchísimas gracias en estos breves minutos de exposición y sin más quisiera pedirle, déjenme no equivocarme, porque está todo anotadito, quisiera pedirle ahora a un caro amigo, un hombre que me honra, que me inspira, ha hecho un camino en la política sumamente asertivo y es Marcos Hilding Olson, el economista. Los medios masivos de comunicación gustan subir sus reflexiones económicas. Así que Marcos, si estás por ahí, te damos la bienvenida y te escuchamos, amigo.
¿Qué tal, Gastón? Muchas gracias por la presentación. Un placer estar compartiendo esta tarde con ustedes y haber escuchado a Pablo, a David, a Nadia. Y es una cosa muy linda mientras escuchaba es ver que capaz estamos en espacios políticos distintos, que podemos hablar con mucho respeto y cariño y ver cosas en común y también tener diferencias y llevarlas con respeto. Pero bueno, les cuento, la idea era contar un poco qué es lo que hice estos últimos años, y para eso me presento. Tengo 40 años, estoy casado con 2 hijos y un tercero en camino, así que muy entusiasmado, uno de 4, uno de 2, así que en el lindo baile. Y me dedico a la política hace varios años. Yo soy de la generación que cuando yo me acerqué al Señor a los 17 años, mi primera pregunta es: ¿qué hago con mi vida ahora? ¿No? Porque yo tuve una conversión bastante fuerte, ¿no? De pasar de sentir que yo era el dueño de mi vida a decir que había otra cosa. Y para mí fue un cambio súper fuerte. Y dice, bueno, me acuerdo cuando me convertí, para los que tengan idea, estaba en 5.º año, a 3 meses de irme de viaje egresados, y de pasar de estar tomando con todo, yo me fui con folletitos evangélicos en el colectivo predicando a mis compañeros que no pequen. Imagínate las cosas que me decían. Así que soy de esa generación. Y encima después, cuando vuelvo, ahí empecé a ver qué hago, y soy de los que fui a la cancha de River con Dante Gebel, que nos decía, vamos a ser la generación que cambia Argentina. Y yo realmente lo creía, pero veía 80.000 jóvenes gritando, che, si todos nosotros nos podemos a estudiar, trabajar juntos, algo tenemos que hacer. Y soy de los que creen que Dios prepara los llamados, ¿no? Y en base a eso, tuve algo en la cabeza todo este tiempo de formarme, de tratar de hacer las cosas bien. Estudié, trabajé mucho, y después tuvo 2 momentos fuertes que me llevaron a la política. Uno fue en el 2001, que tuvo una carga muy grande, mientras a otros les molestaba. A mí me cargaba mucho la injusticia, me cargaba mucho la corrupción, la ineficiencia, no sé, todo lo mal que funciona el gobierno. Y soy de los que creen que ahí me tomo un poco lo que dijo Gastón, que a Argentina hay que dar la vuelta con una media, no necesitamos hacer micro mejoras o cositas puntuales. Yo realmente veo que estamos mal como sociedad, como país. Soy súper crítico, y por eso capaz no puedo encajar en los partidos tradicionales, porque realmente creo que veo lo que fue Argentina y ahí me sale mi lado economista y digo, hace 80 años somos uno de los países más ricos del mundo y hoy estamos con 63% de nuestros chicos son pobres. Entonces no es una cuestión, hay que hacer micro mejoras. Acá hay que darlo vuelta con una media. Vemos el estado de la justicia, vemos el deterioro en la educación, y años, y no lo quiero cargar a ningún gobierno, pero realmente veo que hace falta otra cosa. Y mi segundo lugar donde me tocó muy fuerte fue yo me fui 1 año y medio a estar afuera, hice un máster en Suecia y me fui 6 meses a Sudáfrica de misionero, y era también una parte de búsqueda de mi camino, es decir, Señor, ¿qué crees que haga ahora? ¿Viste? Ya me había recibido como economista, y ahí fui que me decidí a hacer política, y lo traté de hacer de otra manera. Ahí tomé consejos tanto de un misionero como de un amigo que me contó que hacían esto en otro lado. Volví a casa y junté a amigos míos, mi equipo de fútbol, mis compañeros de la facultad, del colegio, y dije, che, yo me voy a dedicar a la política. Y todos me dijeron, qué bueno, Marcos, te apoyamos, todos tenemos 27 años, más o menos, todos jóvenes que le estaban yendo más o menos bien, y dije, bueno, pero para dedicarme a la política necesito que ustedes me banquen. Me dicen, dale, te apoyamos, no, pongan 25 pesos por mes cada uno y yo me dedico a la política. Y si no están dispuestos a pagarme un cafecito, esto es 2007, 25 pesos era mucho más de lo que es ahora, y le dije, era un café, un desayuno en McDonald's, es equivalente. Si no está dispuesto a pagar un desayuno en McDonald's, no me dedico a la política. De los 20, 10 dijeron, dale, 25 mangos por mes te pongo. Y le dije, tiene una segunda cosa que tienen que hacer. Tienen que hacer una reunión con 20 personas que yo no conozco. Entonces, lo que hice en ese momento, le dije, bueno, armamos un equipo, éramos 10, de los cuales 6 se pusieron a acompañar, vos te dedicabas de juntar la plata, vos armás reuniones, y cada uno, y empezamos a hacer 3, 4 reuniones por semana donde juntamos 15, 20 personas. Y lo que hacemos en cada reunión, yo les contaba cuál era mi visión del mundo, mi mirada, y empezamos a sumar. En 3 meses habíamos hecho más o menos 40 reuniones, había juntado 40 personas más o menos que ponían unos mangos por mes, tenía 1.500 pesos por mes para decir, che, yo con esto me puedo sustentar, y con esto yo me empecé a dedicar a la política. Y elegí el camino capaz más local. Me fui concejal 8 años por un partido vecinal independiente que se llama Convocación por San Isidro, y también hice mucho lo que me causa gracia, lo que decían Pablo, David, era patear mucho la calle. Nosotros no tenemos ni una estructura, y cabal la diferencia es que ahí me tenía que ocupar de conseguir los fondos para la campaña, que también puedo tener historias de providencia, porque arranqué la primera campaña, queríamos encargar una campaña con 5.000 pesos, y la gente se nos reía, y de la nada aparecieron 3 donantes que ni sabían y no me bancaron la campaña.
y tuve un montón de lugares donde vi providencia. Muchos decían que tenía suerte, uno dice, yo no sé si es suerte o no, yo creo en la providencia, tampoco a veces puedo saber qué cosa, cómo funciona, pero lo que sí vi es que armando un partido vecinal logramos crecer, ahora tenemos un interbloque de 7 concejales. La última elección fui candidato a intendente, sacando un 21%. El desafío fue siempre con boleta corta. Y en los otros 8 años de concejal, un poco mi rol y lo que traté de hacer fue, primero, controlar al Ejecutivo. Creo que un rol de una posición importante es controlar, ver que hagan bien las cosas, exigir, marcarles la cancha, traer propuestas, pero hay un rol cuando alguien mira, tu rol es medio fiscalizar. El segundo rol, y creo que ahí pareció a capaz lo que dijo Pablo, que también Nadia seguramente también, es ser la voz del que no tiene voz en el Consejo, del ciudadano de a pie que capaz no tiene ni un vínculo con la política tradicional. Y la tercera propuesta fue tratar de elevar la vara del Consejo Deliberante, y fue mirar qué hacen las ciudades que funcionan en el mundo y las que funcionan en Argentina. Y tratar de traer propuestas innovadoras, es decir, cómo podemos mejorar la calidad de vida de esta manera. Durante todo ese tiempo, parte de mi idea fue también formar equipos. Creo mucho en que para tener un impacto y cambiar a Argentina necesitamos miles y miles de personas. No creo que alcance con ni un superintendente, ni un supergobernador, ni presidente, sino que tengas más gente honesta, formada, que participe de la vida pública. Entonces estuve todos estos años y la verdad que mi política fue patear la calle, y cuando digo patear la calle, yo me tomaba el tiempo en campaña y hablaba más o menos con 500 personas por día, dándole la mano. Mi estrategia era ir a las 7 de la mañana a las estaciones de tren, para el colectivo, ir a las áreas de los colegios, ir a los lugares donde había gente, yo iba. Parecía Drupi, ¿viste? De molesto ir uno por uno, y mostrarle también de forma cercana y honesta y sincera. Y una cosa que pude ver es que importante para mí fue que en 8 años nunca tuve ningún tipo de conversación rara, incómoda y oferta de corrupción, porque nunca llegué a eso, nunca abrí la puerta, nunca di lugar a que se dé. Y ahora, solo para terminar, ahora después dejé eso y sigo en el baile. Ahora estoy tratando de armar un partido nacional que se llama Unidos, que parte de lo que buscamos es presentar otra mirada. Y yo tengo una mirada también que aparte de mi fe, es mi mirada ideológica. Yo creo tengo una mirada de que tiene que haber un Estado un poco más chico, menos impuestos. Tengo que terminar con la cultura de la dádiva, del asistencialismo. Creo que tengo que tratar de generar más producción, más libertad económica, civil, más independencia, menos privilegios. Entonces tengo una mirada más que nada, los valores de la Constitución Nacional del 53, las ideas de Alberdi y Sarmiento, esos son los que me inspiran y creo que hace falta. Entonces hoy estoy trabajando en eso. Como todos me dicen, me gustan las difíciles, pues salí de un partido local y ahora estoy armando una cosa grande, pero bueno, muy entusiasmado y tratando de siempre, como digo, uno puede tener sus ideas y seguir trabajando con amigos que estemos en otro espacio y tratar de aportar. Así que también con ganas de sumar y apoyar con mi experiencia. Cuando hablo de experiencia son todos mis errores y todas las veces que metí la pata, todas las veces que me equivoqué, para ayudar y tratar de ver qué podemos aprender el uno del otro y seguir trabajando para servir a nuestro querido país. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Marcos Gildin Olson. Yo no estoy en el espacio de Marcos, pero lo voto, esto lo digo a título personal. Muchas gracias, amigo, siempre nos inspirás. Gracias a Dios por tu vida. Y ya hice una mención hace un ratito, y es muy honroso, como todos los exponentes, ¿no? Pero alguien que nos abrió brecha, que logró ser, o que Dios le permitió ser concejal por su ciudad, de allí tomar las riendas del Ministerio de Educación de su provincia, Misiones. Ahora nos vamos al norte del país, seguimos viajando por Argentina, y luego tuvo la responsabilidad de asumir como vicegobernador de la provincia de Misiones. Así que, doctor y pastor Pablo Chirch, te escuchamos y muchas gracias. Nos honra mucho tu presencia esta noche, como siempre. Muchas gracias. Yo quiero empezar diciendo que desde muy jovencito tuve la convicción y la certeza de lo que el apóstol Pablo dijo: a los que llamó a esto también predestinó. Porque desde los 15 años tuve ese llamado a evangelizar, a salir a anunciar a Jesucristo como la única esperanza, haciéndolo en la calle, con los jóvenes de la iglesia, repartiendo volantes y transmitiendo el mensaje con la inexperiencia que teníamos en ese entonces.
Pero Dios me fue formando y me dio la posibilidad de capacitarme en lo teológico a posteriori, pero también en el ámbito empresario, ya que a partir de los 20 años me inserté en la empresa familiar que tenemos, y eso hizo que tuviera una relación directa con la sociedad y con quienes habitan nuestra comunidad, que se llama Leandro Inaleme, en la provincia de Misiones, y llegué a ser presidente de la empresa, pero sin dejar la visión, porque la visión está por encima de los ideales. La visión tiene que ver con Dios, los ideales pueden ser razones para vivir simplemente. Y al tener la visión de que debía, en cada lugar donde desarrollaba mi actividad, hablar de Jesucristo, lo empecé a hacer en el ámbito del deporte, donde ganamos a muchos chicos para Jesucristo, en el ámbito de la música y en el ámbito de la empresa, con los empleados, con la gente que se acercaba. Y Dios tuvo en cuenta eso, creo verdaderamente, para potenciar un nuevo llamado en mí, que era el de involucrarme en el ámbito del Consejo Deliberante de mi ciudad. Cuando me vinieron a ofrecer ser concejal, acepté el desafío, fui concejal 4 años, luego reelecto y electo presidente del Consejo Deliberante de mi ciudad. A los 6 meses, el gobernador, en medio de un gran conflicto que tenía la provincia en el ámbito educativo, me pide ser el ministro de Educación. No fue fácil aceptar, indudablemente no tenía en este caso la certeza de que podía llevar adelante una buena gestión, pero Dios hizo maravillas y allí quiero apuntar a esto. Para Dios nada es imposible. No solo solucionamos el conflicto, sino que Dios permitió que estableciéramos un vínculo pleno con los sectores gremiales, bajáramos la repitencia de 18% al 8% y construyéramos una cantidad muy grande de escuelas. Yo recorrí de las 1.200 escuelas que había en ese entonces en Misiones, más o menos 1.000 escuelas. Estaba más en la calle que en el despacho. Eso hizo que el gobernador de la provincia realmente se fijara en lo que estaba haciendo, sin dejar de predicar a Jesucristo en cada una de las acciones que desarrollaba, tanto adentro del ministerio como con los docentes y la gente que se relacionaba conmigo. Esto es importante decirlo, nunca tenemos que perder de vista que la razón de ser de nuestro involucramiento en la política es misionero y que la prioridad la tiene Jesucristo. Esto es clave, esto tiene que ser regado con oración cada día, porque yo hacía los 80 kilómetros a Posadas, haciendo mi devocional y orando. Señor, en el nombre de Jesús pido que tu Espíritu Santo me abra las puertas en este día en lo que tengo que hacer. De esa manera el gobernador me invitó a ser su compañero de fórmula en la reelección que él aspiraba, fui vicegobernador y ahí aprendí a hacer política verdaderamente, dirigí las campañas políticas, me posibilitó esa función de vicegobernador tener contacto con todas las autoridades nacionales y realmente fue una experiencia magnífica. Y esto no es casual. Cuando todavía no era nadie, pasaba frente a la vicegobernación, los ventanales de la vicegobernación, y algo dentro mío decía, vos vas a estar acá. Y yo decía, ¿cómo voy a estar acá si no estoy en condiciones de estar? Bueno, Dios hizo maravillas, me permitió ser vicegobernador, y allí sí vino el gran problema, los celos, la envidia, y ahí se hace realidad lo que dice Francis Bacon, este filósofo tan conocido, que la envidia es el gusano roedor del mérito y de la gloria, ¿no? Porque me empezaron a esmerilar, buscando de alguna manera de desacreditarme para que no sea candidato a gobernador, justamente por los principios, por defender la honestidad, por defender los principios morales, principios éticos y marcar la diferencia. Más allá que a nivel oficial no me permitieron ser el candidato oficial, fui igual candidato a gobernador y bueno, creo que en una elección con fraude
perdí por 3 puntos las elecciones a gobernador. Esto fue muy duro, muy difícil, y por eso también a quienes quieran estar en el ámbito de la política, hago un paréntesis y digo, cuando a mí me preguntan, ¿me involucro o no me involucro en política? Yo les suelo decir, si podés evitarlo, evítalo. Pero si Dios te llama a ese campo misionero, no dudes un solo instante. Métete, porque Dios va a hacer maravillas. Porque cuando perdí las elecciones a gobernador, por ese escasísimo margen, es como Moisés cuando al borde de la tierra prometida, Dios le dijo, bueno, vos no vas a entrar, y se quedó afuera, y Josué fue el que disfrutó en este caso del ingreso a la tierra prometida. Y Dios a veces hace cosas que no entendemos, pero como le dijo a Pedro, hay cosas que no entendés ahora, las vas a entender después. Yo oré, lloré, sufrí, pero entendí por qué Dios no me dejó ser gobernador. Yo quiero ser gobernador de Misiones en los próximos años, se lo digo así, de buenas a primeras, y oro todos los días para que Dios abra las puertas. Ahora, eso tiene que ver con la voluntad de Dios, no con otra cosa. Y déjenme decirles que cuando entré así en una etapa de ostracismo, Dios me volvió a levantar, porque luego de 2 años fui diputado provincial, y ahí pude llevar adelante la gestación de leyes muy importantes que hoy están en vigencia en la provincia, como la de capellanía. Los evangélicos hoy pueden ser capellanes en las cárceles, en los hospitales, y quedó allí pendiente la ley de objeción de conciencia, que tuvo dictamen de comisión, pero que no se debatió en el recinto, pero está ahí, y en algún momento Misiones va a hacer punta también con esta ley de objeción de conciencia que tanta falta nos hace, para que cada uno de aquellos que estamos en contra del aborto, en contra de llevar adelante algunas prácticas que no tienen que ver con nuestros principios, estemos cubiertos. Y quiero ir cerrando de alguna manera en este aspecto. Yo entendí desde muy jovencito que realmente Dios nos llama a ser muy compasivos, y si no somos compasivos, más vale no nos involucremos en ninguna tarea de este tipo. Y si somos compasivos, vamos a buscar también trabajar con un alto espíritu de cooperación, de no ser individualistas. Vamos a formar equipos. Por eso es importante lo que se está haciendo, Gastón, con vos y con tantos otros. Realmente celebro que Rafael Pedaz esté ahí, un hombre que nos juntó y buscó de que no se bajara, en este caso, el ánimo. Y allí donde surge el EFOP, la Escuela de Formación Pública, tanto lo que vos estás haciendo como lo que estamos haciendo en Misiones y en otros lados, porque es la capacitación la que nos va a dar las herramientas para involucrarnos. Es la capacitación la que nos va a hacer verdaderamente preparados para el tiempo en que vamos a gobernar este país, y ahí ustedes, hombres y mujeres, son quienes van a estar realmente. Probablemente, no quiero decir que yo sea como Moisés, ¿no? Ya quedo afuera, pero realmente ahí está la juventud, potencia maravillosa de Dios. Y solamente quiero decir esto, vuelvo a reiterar, nuestra prioridad tiene que ser Jesucristo. Él es la única esperanza para nuestro país. Él es la única esperanza para que termine la corrupción, para que termine la injusticia, para que realmente se cumplan las leyes y para que Dios, haciendo cambios en el corazón del hombre, nos dé la república que nos merecemos. Un gran abrazo a todos y vamos para adelante, que lo mejor está por venir. Qué honor escucharte, Pablo. Nos emociona escucharte, y permitirnos decirte que tenemos altas expectativas de lo que Dios haga con tu vida todavía. Acá nos encolumnamos, somos 150 que votamos por Pablo Chirchi, gobernador de Misiones, y hacemos lo que sea necesario. Te queremos y de verdad, muchas gracias, querido Pablo. Muchas gracias. Nos acercamos al tiempo de preguntas y respuestas, pero todavía vieron que lo mejor viene al final. Así que de la comunidad coreana en Argentina, Dios ha separado hombres y mujeres para profundizar un proceso de transformación muy fuerte en Argentina. Y algunos de ellos nos acompañan esta noche del modo más honroso. En primer lugar, queremos escuchar al doctor Alejandro Kang,
miembro del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Nos honrás, Alejandro, te damos la bienvenida y te saludamos. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. La verdad es que me siento muy honrado de poder ser partícipe de este momento. Para los que se están preguntando efectivamente quién es este muchacho y por qué habla tan bien castellano, es porque justamente soy argentino, ¿sí? Descendiente de segunda generación de coreanos inmigrantes en nuestro país, abogado, especialista en Derecho Penal y actualmente me desempeño como funcionario en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. A los 18 años, cuando ingresé a la Facultad de Derecho, en la carrera de abogacía de la Universidad de Buenos Aires, yo tenía una idea muy fija de lo que iba a ser de mi vida, de lo que iba a ser mi proyecto. Básicamente quería recibirme lo antes posible y poner un estudio jurídico en la zona de Flores, en el centro comercial de Flores, en donde se conglomera la mayor cantidad de comerciantes y empresarios coreanos. Claro, la ventaja que tenía yo era que hablo el idioma coreano, por lo cual clientes no me iban a faltar. Y sobre todo porque en aquel entonces no habían muchos abogados coreanos, y lo que sí había eran muchos conflictos judiciales de índole impositivo, civiles y comerciales, inclusive laborales. Por lo cual era una muy buena idea, pero si hay algo de lo que me di cuenta a esta altura de mi vida, es que no todo lo que uno planea se lleva a cabo, sino que es el mismo Dios quien nos guía en nuestro camino y nos pone en lugares estratégicos para poder ser partícipes de su voluntad. Es así que a los 20 años, y de una manera muy, muy particular, que no me voy a explayar en este momento en honor a la brevedad, pude ingresar al Poder Judicial. La verdad es que cuando ingresé yo tenía un imaginario de lo que era el Poder Judicial, ¿no? De que pensé que iba a ingresar a un trabajo muy de élite, muy, muy sofisticado, y distaba mucho de lo que yo me imaginaba. El primer día de trabajo ingresé, pregunté dónde estaba mi oficina y me dijeron, no, querido, tu lugar es allá adelante de todo, vas a estar en la ventanilla atendiendo a la gente, vas a llevar estos expedientes, hacer el correo, recibir los llamados telefónicos, era el che pibe, ¿no? Y la verdad es que no estaba muy a gusto con este trabajo porque encima estaba de meritorio, estaban con el cargo más bajo, no me pagaban, no estaba nombrado, eventualmente me nombraron, pero no estaba muy a gusto, pero muy fiel a mis convicciones, sobre todo las que me inculcaron mis padres, y yo también creo que es un concepto que todo cristiano debe aplicar. Me esforcé mucho y di lo mejor de mí en ese lugar, esté en el lugar donde esté. Además, como cristianos, yo entiendo que el esfuerzo y la dedicación tienen que ser uno de nuestros valores. No es solamente la etiqueta de ser cristiano, sino que debemos demostrar que nosotros marcamos la diferencia esforzándonos, ¿no es cierto? Y esto a largo plazo iba a rendir sus frutos. Ya con 23 años y recibido de abogado, con el título en la mano, ya necesitaba en mí, yo sentía en mí la necesidad de progresar en el Poder Judicial, porque era abogado y seguía con uno de los cargos más bajos que pueden existir en el Poder Judicial. Para que ustedes se den una idea, si un juzgado convencional está conformado por 14 personas, es decir, 14 niveles, siendo el escalón número 1 ocupado por el juez, yo era abogado, pero seguía en el escalón número 12, por lo cual sentía mucha ansiedad en mi corazón, sentía mucha frustración, yo quería seguir avanzando. Pero claro, una cosa es decirlo y otra cosa es que se lleve a cabo. Llegó una oportunidad muy, muy importante en mi carrera judicial. Se abrieron unos concursos para ser instructor judicial. Un instructor judicial es un cargo muy importante de funcionario, que equivale a ser secretario de Fiscalía. Para aprobar ese curso, que duraba un año, había que aprobar 4 exámenes, hacer varios cursos, y yo, gracias a Dios, aprobé esos 4 exámenes con una muy buena calificación, y el problema era que habían aprobado demasiados. Éramos 80 aprobados y solamente había 3 cargos vacantes, por lo cual, ¿cómo hago, no? Entonces, de manera muy estratégica, empecé a buscar en el mundo, en las personas, la manera de poder entrar en uno de esos 3 cargos. Pedí muchos favores de recomendación a gente prestigiosa, a gente con muchos contactos, y la verdad es que me había funcionado, porque en determinado momento me confirmaron que uno de esos 3 cargos
iban a ser para mí. Yo estaba muy contento, imagínense, saltaba del nivel 12 a un nivel 2, ¿no? El secretario de Fiscalía estaba chocho. Pero bueno, nuevamente no salió conforme a mis expectativas y yo no juré como instructor judicial. Me fue mal. Quedaron otros 3 en esos cargos y yo entré en un estado de depresión muy importante. Estaba muy frustrado, la verdad es que quería renunciar al Poder Judicial, no quería saber más nada, quería volver a mi idea originaria de ponerme un estudio jurídico. Pero Dios es bueno. Yo la verdad es que en oración sentí mucha calma por parte de Dios. En algún momento Él me dijo, Alejandro, quédate tranquilo, sé paciente, que cuando vos estés en condiciones de ascender en el Poder Judicial, yo mismo voy a poner la piedra sobre la cual vos te podés apoyar y cruzar el río. Tremenda palabra de Dios que tocó mi corazón y realmente a mí me dio una calma tremenda. Y sobre todas las cosas, aprendí en ese momento que todas mis frustraciones y todos mis problemas se los tenía que encomendar al Señor. No necesitaba otro contacto, necesitaba una relación íntima con el Señor. Así las cosas, luego de un par de meses, creo que fueron 3 o 4 meses, fui a una entrevista a un juzgado, junto con otras 5 personas, y terminada la entrevista, el juez que estaba buscando un secretario para el juzgado, es un cargo de funcionario, me llamó a un costado y me dijo, ¿usted se acuerda de mí? Y yo la verdad es que le veía cara de conocido, ¿no? Pero no estaba muy seguro, y me dijo, ¿te acordás cuando vos estabas trabajando en ese juzgado, en la mesa de entradas? Yo fui varias veces a ese juzgado a preguntar por ciertos expedientes, y la verdad es que me atendiste muy bien, siempre de manera muy respetuosa y muy eficaz. Por lo cual, más allá de los títulos que tengan los demás, yo te quiero a vos como secretario de mi juzgado. Y así, gracias a Dios, porque si yo no me hubiese esforzado en ese momento, si yo no hubiese encomendado este problema y esta frustración al Señor, yo jamás hubiese logrado el tan querido cargo de funcionario en el Poder Judicial. Ya pasaron 12 años desde que estoy trabajando en tribunales, en el Poder Judicial. Y, 30 segundos, querido Ale. Perfecto. Y actualmente me encuentro inscrito en el Consejo de la Magistratura para rendir exámenes como juez. Mi visión es que se cree un Poder Judicial transparente, ¿sí? Y necesitamos gente que sean herramientas de Dios en este ámbito. Y no solamente en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, necesitamos senadores, diputados, necesitamos gente digna que se esfuerce día a día para que Dios nos siga eligiendo como herramientas de su voluntad. Muchísimas gracias. Tremendo, Ale, muchísimas gracias a vos. Tremendo. Hay un hilo conductor que pareciera ser que Dios nos está guiando. Y quiero presentarles inmediatamente y ya luego habrá un tiempo de preguntas y respuestas. Hemos estado haciendo una pequeña síntesis y hay varias preguntas que se encolumnan en el mismo eje, así que ya iremos a ellas, pero quiero presentarles al doctor Ariel Kim, que tiene una cantidad enorme de razones para presentarlo, académicas, intelectuales, pero que Dios le ha dado mucha claridad en lo tocante a esta conversación en cuanto a la participación, a la cosmovisión bíblica. Todavía en esta pregunta, si hay que participar o no, él ha sido utilizado por Dios para hablar muchísimo liderazgo en toda Latinoamérica al respecto. Así que, querido pastor y doctor Ariel Kim, bienvenido y te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Tengo una buena noticia y es que todos los testimonios, todas estas historias muy valiosas están plasmados en un libro. Va a salir en muy poco tiempo un libro de PEC políticos que se va a titular Soy cristiano y soy político. Así que atención, y aquí termino mi pauta publicitaria. En lo que respecta a mí, más que como un político activo, partidario, estoy más como un orador y formador de políticos. Por eso, lo mío va a ser un poco más pastoral. Y sintetizo esto titulando Políticos como agentes de esperanza. El ser humano se nutre de esperanza.
y sobre todo en estos tiempos de pandemia, lo que la gente carece es prácticamente y justamente eso, la falta de esperanza. A veces la sensación es mucho más dura que la realidad. El tema de la esperanza es muy importante porque representa la esencia de la vida misma. Tal es así que existen frases populares relacionadas al tema. Por ejemplo, mientras haya vida, hay esperanza. Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. La esperanza es lo último que se pierde y podemos seguir prácticamente toda la noche. Vengo de Corea del Sur. Corea del Sur hoy representa la 13ª economía del mundo. Primero en tecnología informática, primero en fabricación de teléfonos celulares, cuarto en fabricación de automóviles. Un PBI per cápita de más de $30.000. Pero no siempre fue así. Esto del país, de lo que hoy se conoce por tener multinacionales como Hyundai, Samsung, pero también es el país del BTS y también de la película de los Oscar, Parásitos. Peter Drucker dijo, no se puede hablar del siglo XX sin mencionar el brillante progreso económico de Corea del Sur. Ahora bien, dicho esto, hace 70 años exactamente ocurrió una guerra que duró 2 años y medio. Todo fue devastado. Hay unos datos tremendos de las Naciones Unidas oficiales. Fueron destruidas 42 corporaciones públicas, 33.015 escuelas, 5.236 iglesias, 170 fundaciones, 940 hospitales, 514.000 viviendas particulares. Destruido. En cuanto a soldados, murieron 149.505. En cuanto a ciudadanos, murieron 254.673 personas. Si tenemos en cuenta, y a esto le sumamos la cantidad de lesionados y desaparecidos, estamos hablando por arriba de 1,5 millones más de personas. En una circunstancia así, ¿de qué esperanza se podría hablar? En el año 1951, un reportero del diario The Times vino a Corea y la conclusión de ese artículo fue que la democracia crezca en un país como Corea es como esperar que una rosa florezca en medio de un receptáculo de basura. Eso fue la sentencia, pero fue a través del Estado en donde se inició un movimiento social que se llamó Semaul, que sería una traducción como Nuevo Pueblo. ¿Dónde estaba el enfoque? El enfoque estaba en la esperanza, que todo ciudadano pueda tener esperanza en cuanto a una vida mejor. A veces nos olvidamos de que los políticos son agentes, pero por excelencia, de esperanza. Porque yo veo gente que dice, a mí no me gusta la política. También nos faltan los que dicen, yo no creo en los políticos, pero siempre se muestran pendientes de lo que dice la dirigencia política. ¿Y por qué? Y porque eso es lo que al final de cuentas va a influenciar en toda la cotidianeidad del ciudadano. Entonces, es muy importante porque a veces como que la clase política en América Latina se ha olvidado de que son agentes de esperanza y eso es lo que hay que recuperar. Durante la Segunda Guerra Mundial, Londres estaba siendo devastado y un líder de opinión dijo, no es tiempo de criticar al gobierno, estamos en guerra. Y es nuestro deber sembrar esperanza en la gente. Sugiero escribir y divulgar noticias que tengan una alta dosis de esperanza. A partir de ese momento, los periódicos, los diarios, las revistas, prácticamente todos los medios de comunicación se llenaron, por ejemplo, de gente orando, mamás orando por su esposo, hijos orando por su papá, para que pueda volver a casa sano y salvo. Y esto es lo que cambió esa atmósfera de desesperanza
en esperanza. Al final cuenta la historia que Londres le ganó a Inglaterra, le ganó a Alemania. Argentina más toda América Latina. Una tierra de ensueño, una tierra fértil, una tierra extremadamente próspera. Hace algunos años atrás estuve hablando con alguien y me dijo, ustedes vienen porque ven la riqueza que hay aquí. Nosotros nos queremos ir porque vemos la pobreza que hay aquí. Entonces, ¿en dónde uno pondría el foco? Ese es el meollo de la cuestión. Pero esta esperanza, en base a las circunstancias, siempre va y viene, cambia. Es por eso que esta esperanza es relativa. Pero como cristianos, nosotros tenemos una esperanza que es absoluta. Por eso termino mi parte citando Mateo 12:21, que dice, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Que como dirigencia política el Señor nos use como formadores y líderes de opinión a llevar esperanza al pueblo argentino y latinoamericano. Que el Señor les bendiga mucho. Tremendo, pastor y doctor Ariel, categórico, para poner el punto en la I donde corresponde, ¿no? Portadores de esperanza, de ánimo, verdaderos mujeres y hombres con convicción y certeza de que lo mejor viene si hacemos lo que Dios quiere, y no solamente para nuestras vidas y familias, sino para nuestras comunidades y naciones. He aquí una de las grandes razones por las cuales nos hemos juntado esta noche, para contagiarnos esta esperanza, estos deseos de ser mujeres y hombres distintos, fieles, honestos, idóneos, preparados, humildes, que podamos ser portadores de esta transformación. Muchísimas gracias a todos. Hay varias preguntas en el chat, algunas son muy concretas y vale la pena por ahí, le abro el juego a todos los que han estado hablando para que puedan levantar su mano, tanto los que hagan la pregunta como los que vayan a responderla de parte de los oradores. Pero una pregunta en general que ha transcurrido entre 7 u 8 personas que han escrito en el chat es si conviene participar en una estructura partidaria tradicional o si hay que crear una nueva estructura partidaria. Y yo agregaría para la pregunta, yo en lo personal tengo una respuesta, pero creo que es una duda, si hay que crear un partido político evangélico en tal caso. Así que yo les pediría a algunos de nosotros que brevemente, tenemos que ser muy buenos mayordomos del tiempo, 1 o 2 minutos, podamos dar un semblante al respecto. Y yo animo a decir en principio que hay mujeres y hombres en todas las propuestas. Hay mujeres y hombres en los partidos tradicionales siendo tremendamente usados. Hay hombres como Marcos que están creando nuevas estructuras, no a nombre de una fe, sino a nombre de un conjunto de ideas. Y también hay otros que están creando estructuras evangélicas, que a mi título personal me animo a desaconsejar, esto lo digo a mi título personal y aquí abrimos el debate, ¿no? Yo no votaría por ubandistas, por católicos, por evangélicos o por agnósticos, votaría por ideas políticas. Si provienen de una fe con esta esperanza que decía Ariel, muchísimo mejor, ¿no? Pero bueno, aquí está la pregunta, no sé si David te provoco para hacer el primer feedback de esta inquietud. Bueno, dale. Me mandás siempre como punta de lanza vos. Gracias por quererme. Yo estoy convencido que necesitamos cristianos, no solamente cristianos, sino cristianos formados, capacitados, dispuestos, con un alto nivel de entrega en todos los espacios políticos. Nosotros tenemos un sistema democrático cuya virtud debería ser la alternancia. Si nosotros no estamos, no permeamos, no influenciamos todos los espacios políticos, corremos el riesgo de, en épocas nos tocará estar y en épocas nos tocará estar totalmente afuera. Y lo planteo como una idea extrema de entender gráficamente por qué la necesidad de estar en todos lados.
También creo que tenemos que estar en todos lados, porque en mi corta experiencia he visto que Dios abre puertas en todos lados. Pablo está en el frente de todos. Yo estoy en Juntos por el Cambio. Nadie está en la democracia cristiana. Pablo viene de una extracción más peronista clásico. Marcos hace la suya. Sin embargo, cada uno está donde está, porque podemos dar certeza de que Dios nos abrió puertas en esos lugares. Entonces creo que eso es la expresión más clara de por qué tenemos que estar en todos lados, particularmente porque necesitamos influenciar todo el sistema político, pero la evidencia clara de que tenemos que estar en todos lados es porque también Dios nos abre puerta en todos lados, y bienvenido sea, y en cada uno de esos lugares Dios nos dará un espacio para trabajar, para crecer, para influenciar, para llevar esperanza y para concretar acciones que sean en favor de la gente, en favor del pueblo. Gracias, David, por tu sabiduría, clarísimo, gracias. Pide la concejal por Neuquén, la dama. Nadia, querida, te escuchamos. Adhiero a las palabras de David, con las que estoy totalmente de acuerdo, y le sumo otro dato. Mayormente somos cristianos en este grupo. Digo, la diferencia entre Abraham y Elimelech, ¿no? Los dos se fueron del lugar donde vivían a otra tierra. La diferencia entre Abraham, que le fue bien y fue de bendición, y Elimelech, que ya sabemos que le fue muy mal, y a su familia también, es que a Abraham Dios le había dado una orden, ¿no? Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré y ahí serás de bendición. Elimelech, Dios no le dijo nada. Elimelech dijo, no hay pan en Belén, en la tierra de pan, en la casa de pan, Belén es la casa de pan. No hay pan, me voy a ir a tierra de Moab a ver qué puedo lograr. Y le fue mal. Entonces creo que obviamente concuerdo con David que tenemos que estar en todos los espacios. La pregunta que se hace la gente, ¿no? A veces, ¿dónde participa uno? Y tiene que ver esto, que decía David, ¿dónde Dios te abre las puertas? Entonces el problema no está en que participes en un espacio tradicional, siempre y cuando Dios te haya pedido que participes en un espacio tradicional. Tampoco hay problema en que abras un espacio nuevo, siempre y cuando Dios te haya mandado a abrir un espacio nuevo, o que participes en un espacio nuevo, siempre y cuando Dios te haya pedido que participes en un espacio nuevo. Creo que eso es el punto. Y volver a distinguir esto, que no existen partidos políticos cristianos, sino los cristianos somos las personas que integramos esos espacios. Entonces podemos estar en un espacio, mayormente gente cristiana, y hacer un desastre por no dar testimonio, por no ser buenos en la gestión, por un montón de cosas, y podemos estar en un partido tradicional y también hacer un papelón. Entonces, la cuestión creo que está en qué es lo que hace cada uno. Cuando a mí la gente me hace esta pregunta y me dice, Nadia, ¿en dónde participo? Yo creo que tiene que ver justamente con lo que decía recién de la Biblia, lo que afirmaba David, donde Dios nos abre puertas. El problema está, y se nos genera la controversia, cuando yo quiero que el otro, o lo critico al otro en el espacio que participa, porque a mí Dios me llamó a otra cosa. Y ahí no nos vamos a entender. Tengo que respetar que Dios nos llama en distintos lugares. Y después los frutos de cada uno, el testimonio, dirá si hicimos bien o si hicimos mal. ¿Listo? Gracias. No, qué bien, Nadia, qué bien. Hay algo que ejemplifica muy claro lo que decís y lo que decía David. No sé qué harán ustedes, pero no sé qué criterio de selección tienen, por ejemplo, con su dentista. No sé si le eligen por una fe religiosa o porque es el mejor. Yo en lo personal no me expondría a un dentista evangélico por ser evangélico, solamente le daría mi boquita si es un gran cirujano. Y así en todos los órdenes de la vida, ¿no? Uno compra en el supermercado por mejor oferta y precio, no pregunta la fe del dueño. Ahora, si el resultado es muy bueno, ese supermercado gana más clientes. Y esto un poco ocurre en el mercado político, ¿no? También nuestra diferenciación, si somos verdaderamente cristianos, serán nuestros principios. Si somos honestos y decimos la verdad, pronto vamos a llamar la atención, porque es un bien muy escaso. Si somos leales y preparados, pronto vamos a llamar bien la atención, porque es un bien muy escaso.
Y luego viene la pregunta, entonces, ¿cómo hacemos? A ver, yo me meto en una estructura tradicional o hablo una nueva y no es de todos creyentes, no es de todos evangélicos, no cantamos alabanzas a la mañana, sino que tenemos que resolver problemas políticos. Pablo Repetto y Pablo Chich, me gustaría preguntarles si tienen alguna respuesta en cuanto a cómo ser, cómo somos y cómo llevar esta visión y esta vocación en una estructura, una estructura tradicional, ¿no? En uno de los partidos no tradicionales, como puede ser la UCR, como puede ser el PRO, o como pueden ser las distintas expresiones del peronismo. Primero Pablo Repetto y después Pablo Chich, nos gustaría escucharles. Bueno, me siento como dijo David recién, siempre tirás así la pelota, Gastón, sos un número 5 tremendo. Creo que, digamos, estoy de acuerdo con, mirá lo que estoy diciendo David y Nadia, estoy de acuerdo con David y Nadia, así que tenemos que, para que lo graben y vean que más allá del partido político que estamos cada uno, que histórico. ¿Cómo? Es histórico, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, pero necesitamos cristianos en política, no importa el espacio en el que estemos ocupando. Creo que el espacio es el medio para poder transformar el lugar donde estamos. Y de esa manera, a mí me tocó ser, cuando estaba como pastor de jóvenes, dentro del Ministerio de Jóvenes, tenía jóvenes que participaban en Cambiemos, participaban en la Unión Cívica Radical, teníamos gente de izquierda, gente del peronismo, de la cámpora, pero me ocupaba como pastor de acompañarlo y aconsejarlo, bueno, dale, da lo mejor y sé el mejor cristiano en el espacio que esté, y transformar el lugar donde está. Entonces, desde ese lado, creo que tenemos que trabajar, más allá de la creencia de cada uno. Y sí, creo que, digamos, podemos hacer un buen trabajo, como decía al principio, o sea, nosotros, nuestro baluarte y nuestro estandarte por sobre todas las cosas es Jesucristo, al lugar donde vamos. Y nuestra base está fundada en Él y en la palabra del Señor, y creo que es ahí donde nosotros hacemos la diferencia, más allá del partido político donde estemos. Creo que tenemos que saber trabajar en equipo, compartir, escuchar, pero ser respetuosos, o sea, ser un imitador de Cristo aquí en la tierra, no importa, vamos a hablar de fútbol, si sos de River, si sos de Boca, o sea, yo sé que cuando vayamos al cielo, Pedro va a estar con la amarilla y con la azul y amarilla esperándonos y recibiéndonos, porque entiendo que eso, digamos, pero a lo que veo es que no importa eso, yo sé que hay varios que están ahí. Tengo muy malas noticias para vos, Repetto, muy malas noticias, estás basado en una fe infundada. Pero no importa eso, lo que importa es ser un imitador de Jesús y mirar a Jesús y hacer, digamos, y seguir haciendo política, digamos, sin dejar el foco, porque yo, una de las cosas que a veces, no discuto, pero sí con algunos colegas cristianos y varios, mirá, Dios nos da esta responsabilidad, este es un talento que Dios nos está dando, esto es algo que tenemos que nosotros trabajar y ser eficaces y ser eficientes en lo que Dios nos está poniendo en esta puerta, que Dios nos abre, ser responsable con lo que hacemos y no mezclar iglesia con política en el sentido de que son dos cosas diferentes, ¿sí? O sea, nosotros venimos acá a trabajar y a hacer política y a desarrollar y a instalar valores y demás, pero no a traer la iglesia a la política. Yo creo que ahí donde los confundimos, digamos, y son cosas diferentes. Sí, no podemos dejar de ser verdaderos cristianos, ejemplos, de dar nuestro ejemplo en todo lo que hacemos, porque por otro lado nos están mirando y saben, digamos, eso también es yo cada mañana que me levanto, mi carga es, Señor, yo sé que si tropiezo y me equivoco, o sea, no es solamente Pablo Repetto el que se equivoca, o sea, porque al que está, a mí me miran como la iglesia en Almirante Brown, entonces uno tiene que cuidar mucho eso y trabajar desde ese lado. Y no es fácil en el espacio donde estamos y no es fácil, digamos, por eso yo creo que esto es una vocación, digamos, y es un llamado, digamos, de parte de Dios. Si no estamos llamados a involucrarnos en la política, no nos metamos, o sea, porque creo que vamos a salir lastimados. Bien, gracias, Pablo. Es como el llamado de ser levadura en medio de la masa, ¿no? Dios sabe en qué parte de la masa debemos entrar, esto más bien lo determina Él, lo que no podemos dejar es ser levadura. Y si seleccionamos la levadura que nosotros queremos para hacer levadura, no vamos a poder
provocar el cambio que esperamos. Querido Pablo Chirch, no sé si tenés, ya vamos a ir cerrando, la hora ha ido pasada, pero nos gustaría escuchar tu reflexión. Bueno, ahí está. Para hacer política tenemos que tener estructura y dinero. Y son dos carencias fundamentales en nuestro ámbito. Esto es muy importante. Yo quiero compartir brevemente la experiencia nuestra. Nosotros tenemos un partido inscripto que se llama Unidos con Valores en Misiones, pero hemos hecho un frente electoral con el partido gobernante. Y el gobernador ya estuvo 3 veces con nosotros en la Escuela de Formación Pública y cuadros nuestros están hoy en el gobierno de la provincia de Misiones cumpliendo una tarea. O sea, nosotros tenemos que ser inteligentes en ese sentido. Yo no creo en el partido confesional tampoco, no voy a volver a reiterar lo que ya se dijo. Lo que creo sí con firmeza que cada uno tiene que estar allí donde mejor se siente y donde su convicción lo determina. Pero también tenemos que ser inteligentes más allá de la convicción, porque Jesús no dijo ustedes son la luz de la iglesia, ustedes son la luz del mundo. Y nosotros tenemos que marcar la diferencia en los partidos, aunque haya corrupción. El hecho de que haya corrupción no significa que nosotros seamos corruptos estando dentro de un partido que tal vez esté manejándose con corrupción. Nosotros podemos marcar ahí la diferencia y hacer notar que se pueden hacer las cosas distintas. Entonces, creo que en este tiempo, si queremos jugar en primera, tenemos que apuntar para arriba, no hacia abajo. Tenemos que apuntar a los partidos ganadores. Y esto es importante. Y allí sí, si tenemos una estructura partidaria como tenemos nosotros aquí, hagamos un frente electoral con alguien que esté en condiciones de ganar, donde nosotros podamos poner candidatos a concejales, candidatos a diputados, candidatos a senador, y si es posible, candidato a gobernador, ¿no es cierto? Pero la realidad es que este es un tiempo de actuar con inteligencia por encima de todas las cosas. No nos olvidemos nunca de José en Egipto, donde no eran todos santos varones, pero él marcó la diferencia. Daniel en Babilonia marcó la diferencia. Y así tantos otros marcaron la diferencia. Nosotros estamos hoy en condiciones, porque tenemos hombres y mujeres sumamente preparados y capacitados para estar en cada uno de los partidos políticos importantes que existen en el país. Y creo que esa debe ser nuestra premisa, Gastón, y les digo también a todos. Celebro que esta sea una idea que creo que está afianzándose. Y basta de seguir insistiendo con el partido denominacional. Eso no nos va a llevar a ningún lado. Cierro con esta idea porque las elecciones están a la vuelta del camino el año que viene. No hay mucho tiempo. Y si nosotros queremos tener posibilidades de acceder a cargos, ya tenemos que estar pensando con quién nos vamos a alinear rápidamente. Y Dios nos dé la gracia el año que viene de tener muchos candidatos que lleguen a los cargos públicos. Una vez más, querido Pablo, ha hablado de la experiencia y lo escribimos en pergaminos. Gracias, Pablo, gracias, tan claro. Estamos llegando al final. Tenemos 3 cositas antes de despedirnos. Yo estimo que 21, 25 ya estaremos en condiciones de cerrar este primer conversatorio. Claramente queda tanto más. La veo aquí a la diputada Mónica Becerra de San Luis, así que por favor, Mónica, alistate, que la próxima oportunidad te va a tocar, Aldana Vega también y más, mujeres y hombres que se van a ir integrando a este espacio, como ven, totalmente apartidario, pero con un mismo sentir, con una misma vocación. Hay una pregunta que lo involucra a Marcos Hilding Olson, así que ahí vamos para allá, Marcos, y después, otra vez, como hemos iniciado, le pediremos a Felipe de Stefani y a Luis Quinelli, miembros de PEC fundadores, que nos despidan hasta la próxima, ¿no? Como cuando íbamos de campamento. Yo sé que muchos de nosotros debemos haber tenido práctica de campamentos y nos quedábamos con tantas ganas que el ánimo era que nos despedían hasta el próximo, y eso nos tenía muy ansiosos hasta la próxima vez. Marcos, alguien pregunta, vos dijiste algo con lo cual yo en lo individual comulgo totalmente, que Argentina hay que poner las patas para arriba. Y alguien pregunta ahí, ¿cómo hacemos si hay tanta gente que tira para atrás, que está desanimada, hay tanta corrupción en el sistema político?
Antes de responder te digo que estoy con vos, brother. La tenemos, ánimo, ánimo en la respuesta. Bueno, la verdad que yo los escuchaba y creo que hay distintos modos, incluso si vamos a volvernos bíblicos, como decíamos, tenías algunos que se paraban y eran asesores de reyes que no eran santos, y otros se paraban y los cuestionaban a esos, ¿no? Tenías las personas, entonces vos decís, ¿cuál es el rol? ¿Cuál tenés que plantearte? Yo creo que obviamente el desafío en Argentina pasa por tres lados. Hay una parte de educación y valores y cultura, que viene por un lado, hay otro lado de la parte de instituciones, que también es importante, ¿no? En los países, creo que yo soy de los que creo que los países que funcionan tienen instituciones, y en el medio también tenés gente de valor que toma. Entonces tenés que tener una parte de ideas, cultura, cuáles son los preceptos, la cosmovisión que se tiene, y ahí yo siempre planteo, para mí, un modelo en Estados Unidos cuando viene un momento de gran crecimiento fue porque tenías ciertos valores, para mí una cosmovisión bíblica, tienes una constitución, una institución fuerte y líderes que tomaron el lugar y ocuparon el lugar. Entonces para mí la batalla es de educación, de valores, de cultura, es batalla de instituciones, reglas de juego claras, incentivos positivos y hombres que se hagan cargo en ese momento. Y si miramos la historia argentina, para mí es importante la Constitución, es Alberdi que la pensó y la que escribió. Pero también necesitas un Urquiza, un Sarmiento, o San Martín, gente que fue de acción, y obviamente entonces ahí se van congeniando. Entonces, creo que cada uno puede encontrar su rol, cuál piensa que lo es, y ahí mientras yo los escuchaba, también creo que hay momentos, ¿no? Tiempos para cada uno, y tratar de leer cuál es su rol. Yo creo que en lo mío personal tomo esta opción de hacer algo un poquito más afuera del partido tradicional, pero no descarto que hay que juntarse, aliarse, valorar, y el rol clave y sano que podemos tener en tratar de mejorar las estructuras que hay. Pero vuelta, no, ese es un tema para una charla. Hay un debate interesantísimo entre qué viene primero, si era cambio de la cultura, las instituciones o las personas, y para mí, yo cuando lo miro veo que se tiene como un engranaje entre las tres cosas para que las cosas funcionen bien. Sos capo, Marcos, muchas gracias. Como me indicaba Andy Vázquez, coordinador ejecutivo de este espacio, queremos invitarles a pasar por la página web www.comunidadpec.com, porque eso nos va a dar la posibilidad, si todos se generan un usuario, es muy sencillito, de generar un foro que le dé movilidad, que le dé fluidez, ¿no? Que este es un conservatorio, hubo mucha escucha, se compartió mucho, pero un foro todavía es más dinámico, así que le animamos a pasar por la web, les animamos a todos, regístrense, háganse un usuario y podemos generar una comunidad más interactiva, ¿no? Asincrónica, como se dice ahora, cuando entramos dejamos una idea y esperamos el feedback, pero esto nos va a enriquecer a todos sin ninguna duda. Gracias, Ale Can, gracias Ariel Kim, fueron de tanta gracia, de tanto aporte. Gracias a todos los que hablaron, Nadia, David, Pablo T y Pablo R, don Pablo Chirch, Pablo Repeto, todos, Marcos, otra vez, a todos ustedes que están presentes ahí, muchas gracias. Y antes de despedirnos, de cerrar la reunión, todavía queremos que nos despidan quienes han sido anfitriones e idearios originales de este hermoso espacio del PEC. Primero, querido Felipe, otra vez nos gustaría escucharte, seguramente reacciones a algo de lo que has escuchado, y luego a nuestro querido Luis, también Nelly. Buenísimo, gracias Gastón, gracias a todos. La verdad es que uno aprende mucho y me encanta aprender de esto. Y cuando se escuchaba un poco, me acordaba de cuando el año pasado fuimos a Israel con mi esposa, y fuimos a la región de Cesarea de Filipo, que es, si ustedes se acuerdan, en Mateo 16, por el 18, por ahí es donde los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién creen ustedes que soy yo? Y unos le dicen Elías, otros Juan el Bautista, y Pedro ahí tiene la revelación del Espíritu Santo, ¿no? De que Jesús es el Mesías, y él le dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Entonces Jesús ahí le cambia el nombre, y le dice, y yo te digo que sobre esta roca, sobre esta revelación, yo edificaré la iglesia, mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y cuando dice mi iglesia, el término que utiliza es eclesía, mi eclesía. Y se ha escuchado mucho sobre eclesía, pero
leyendo un poquito el significado verdadero de eclesía. Primero decir que las puertas del Hades existen, son un lugar físico, ahí era el templo de adoración a un dios pagano que se llama el dios Pan, que es un dios que es mitad cabra, mitad hombre. Básicamente, ahí se hacían sacrificios humanos de bebés sobre todo. Y habían una cantidad de ritos orgiásticos, de comutización sexual, o sea, lo peor de Israel estaba ahí, en ese lugar. O sea, primero decirles que Jesús no fue a instituir la iglesia un templo. Jesús instituyó la iglesia en un lugar de lo peor que existía. O sea, eso es importante. La segunda reflexión es que la palabra eclesía, cuando él dice mi eclesía, no está hablando del concepto que nosotros tenemos de iglesia en este momento, porque hasta ese momento existía la sinagoga, que era el lugar donde se abrían las escrituras, se leía, se tenía comunión, los judíos unos con otros, se enseñaba la palabra de Dios, estaba el templo donde se hacían sacrificios rituales para expiación de los pecados, pero eclesía no había nada que religioso que se llamara eclesía, porque eclesía en ese tiempo quería decir otra cosa. La eclesía era una institución romana y de otras naciones, y griega también, que se enviaba, era como una especie de cuerpo diplomático que iba a conquistar naciones enemigas antes de que el imperio pudiera ir y realmente tomarlas y conquistarlas. O sea, cuando Jesús dice mi eclesía, ellos lo entendieron, porque no estaba inaugurando una palabra, estaba utilizando una palabra que ya existía, que era básicamente una institución que se utilizaba para eso, para conquistar un lugar y aculturizarlo. O sea, abrir el camino para que después pudiera venir la nación, el imperio, y conquistar realmente esa nación desde el punto de vista cultural. Entonces, simplemente es saber que yo cuando hablé un poquito del debate que hay de si la iglesia tiene o no que mezclarse con la política, y yo creo que en la visión de Jesús, la iglesia justamente es una iglesia que sale, que va, que conquista y que inocula el ADN del reino de Dios en los lugares donde está. Cualquier partido, cualquier lugar es bueno, porque lugares que nosotros no estemos ocupando son ocupados por otros. Entonces hay que ocupar lugares. Entonces, esa es la reflexión que tenía para cerrar, y quería agradecerles mucho a todos, y quiero escuchar a Luis, que creo que es como el padre de todo esto, así que gracias. Gracias, Feli. Muchísimas gracias, Felipe, querido. Y Luis, bueno, ya habiendo saludado y agradecidos a todos, te escuchamos, Luis, y vamos a hacer algo. La gran mayoría de nosotros somos creyentes, así que vamos a encomendar con una... Luis, te pedimos que con tu saludo hagas una palabra de oración y dejes esto en manos de Dios para el próximo encuentro. Aquí ya muchos están escribiendo, queremos otro encuentro, y les prometemos que en no más de 20, 30 días haremos una nueva convocatoria para seguir hablando y conversando y invitando más gente para estar en esta conversación. Así que Luis, al final de tu reflexión, una oración y ahí nos despedimos. Buenísimo, gracias Gastón, una alegría participar de este espacio y ver tanta gente, muchos amigos conectados que veo acá en video. Y un solo comentario, PEC empezó como una reunión éramos 4 o 5 creo, Gastón, Felipe, yo y un par más, con una idea de reunir a aquellos que teníamos alguna posición o algún rol fuera de la iglesia, en el mercado, en este caso en la política, en la gestión gubernamental, y hoy ver más de 150 profesionales de la gestión y políticos conectados en un Zoom, hablando del reino, no importando el partido político, la verdad que me da muchísima alegría. Ustedes saben también que PEC, bueno, es profesionales y empresarios cristianos, tenemos profesionales, y ustedes como profesionales de la gestión, me encanta lo que está pasando, la verdad que lo celebro muchísimo y me alegra un montón. Así que felicitaciones, Gastón, también por todo el trabajo en relación a este evento. Bueno, hacemos una oración que nos vamos todos a cenar, me imagino. ¿Les parece? Gracias, Dios, gracias, gracias. Gracias porque la obra es tuya, Señor, no depende de nuestro esfuerzo. A nosotros nos toca hacer lo que nos toca a nosotros, pero sabemos que vos, con nuestro trabajo ordinario, hacés lo extraordinario. Señor, vos de lo pequeño hacés algo enorme, Señor, y en este caso está sucediendo lo mismo, Señor, y podemos ver en fe cómo vos te estás moviendo, Señor, y estás haciendo cosas a través de tu iglesia, a través de
hermoso grupo, Señor. Yo te doy gracias por las cosas grandes y poderosas que vos estás gestando, porque esto nació de tu espíritu, Señor. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos y las de su familia. Declaramos tu protección, Señor, la sangre de Jesús cubriendo a ellos y sus familias. Señor, te damos gracias por las cosas gloriosas que vienen en camino, Señor, sabiendo que esto está en tu corazón, Señor, que en tu corazón está bendecir nuestra patria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Amén, gracias Luis. Bueno, estamos en libertad. Si quieren, por un minuto, muchos siguen mucho mejor poniendo la cámara apagada, ¿no? Pero si quieren encender las cámaras, nos saludamos, nos vamos yendo, nos vamos saludando, nos vemos así las caras, y esto es simplemente hasta la próxima reunión. Como les invitamos para esta, van a recibir... Gracias. Dios les bendiga. Gracias. There was another in the fire.